dar la espalda a la muerte para recibir la vida de Dios. Esta aceptación del inaudito privilegio que me es concedido solo es pasiva en apariencia, pues implica cierta renuncia en la que se perfila ya el misterio de la cruz. Sí, cuando me dejo quemar por el fuego del Espíritu, cuando muero a mi pecado, a mi pretensión de autonomía e independencia, entonces me convierto realmente en cristiano. Esta renuncia fundamental conlleva otras, lo que las liturgias bautismales llamaron desde muy pronto renunciar a Satanás, a todas sus seducciones y a todas sus pompas. En los primeros siglos del cristianismo, las pompas de Satanás eran ante todo los grandes espectáculos sangrientos en los que la muerte, la crueldad y la violencia habían pasado a ser una diversión. Recordemos los espectáculos organizados en el Coliseo, donde los hombres se veían obligados a enfrentarse a animales feroces para acabar devorados y descuartizados por las fieras hambrientas. Recordemos a los gladiadores cuyos sangrientos combates concluían con la muerte. En tiempos de Nerón prendían fuego a la gente para que como antorchas encendidas iluminaran la ciudad de Roma. Entre el pueblo romano, la perversión de la alegría, del placer, del verdadero sentido de la vida, había convertido la crueldad y la violencia en un entretenimiento, en un juego divertido. Los cristianos tenían que renunciar a esta aparente promesa de una vida opulenta y a todo su libertinaje y su culto al placer. Tenían que decir no a esa presunta cultura de la felicidad que no era en realidad sino una anticultura de la muerte. Más allá de su significado histórico original, las palabras pompas de Satanás pretendían expresar y hacer referencia a un modo de vida en el que se prescinde de la realidad para optar por las meras apariencias, las emociones y el sentimiento, un modo de vida en el que se ignora a Dios, en el que se han corrompido la verdadera naturaleza del hombre y sus valores fundamentales. También en nuestros días tenemos que decir no al cientificismo ateo, que en nombre del progreso está destruyendo a la humanidad. No a una cultura de la muerte predominante, a la perversión de las costumbres. No a la anticultura que se alimenta de la injusticia, del desprecio al otro, de la difamación, de la mentira y se manifiesta en una sexualidad convertida en mera satisfacción de los instintos, en una diversión exenta de responsabilidad que tiene como corolario la cosificación y comercialización del cuerpo de la mujer, del hombre y del niño. Hemos de rechazar decididamente esas falsas promesas de felicidad y volvernos hacia Jesucristo, fuente de toda felicidad verdadera, camino, verdad y vida, y decirle, sí, a partir de ahora soy tuyo. Decirle un sí al vencedor de la muerte, un sí a la vida en el tiempo y en la eternidad, decía el Papa Benedicto XVI. En un mundo dominado por la cultura de la muerte, ser bautizado significa escapar de la atmósfera asfixiante creada por los enemigos de Dios y fruto de la destrucción sistemática de nuestra humanidad, de cualquier moral y de cualquier religión, de la familia, del matrimonio y de las sagradas relaciones de paternidad, maternidad y filiación. Esta cultura no busca el bien del hombre, solo genera confusión, inseguridad y desarraigo. Se trata de una evolución mortal que a día de hoy cuenta con el sólido apoyo de los medios de comunicación social. Como tantos otros inventos, dichos medios pueden ser, según el uso que se les dé, lo mejor o lo peor.
El futuro de la civilización se halla en manos de quienes son sus dueños y los inspiran, ejerciendo un poder decisivo sobre la formación del juicio y constantemente tentados de manipular la opinión pública. Los medios de comunicación tienen la capacidad de ofrecer contenidos sumamente instructivos que configuren la perspectiva cultural e incluso espiritual. Y sin embargo, cuánta mediocridad, qué distorsión de la verdad, qué cultura de la mentira, cuánto odio, cuánto encarnizamiento para acabar con tal o cual personaje molesto y sembrar en las mentes la confusión y la ruina del prestigio. Esas técnicas que manipulan a la opinión pública se han utilizado y se siguen utilizando para promover la ideología de género, la destrucción del matrimonio y de la familia, la eutanasia, las uniones homosexuales, el matrimonio para todos. Los medios puestos a disposición del fomento de esa cultura contra natura y contra Dios son inmensos y gozan de un importante apoyo político perfectamente organizado. Para enfrentarnos a adversarios tan bien armados, hemos de revestirnos de la armadura de Dios, de la que habla San Pablo, simbolizada por las vestiduras blancas y el cirio encendido del día de nuestro bautismo. Buscad vuestra fuerza en el Señor y en su invencible poder. Poneos las armas de Dios para poder afrontar las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos del aire. Por eso tomad las armas de Dios para poder resistir en el día malo y manteneros firmes después de haber superado todas las pruebas. Efesios 6, 10-13. Este combate para no dejarnos corromper por el mundo que nos rodea es también un combate interior contra el pecado que nos ronda. En Jesús, Dios ha destruido definitivamente el pecado y la muerte y ha hecho brotar la vida. Por medio del bautismo que nos hace participar de este misterio, morimos al pecado. Somos sepultados con Él y resucitados para vivir con Él una vida nueva. Pero eso tiene que traducirse en un entrenamiento diario de todo nuestro ser que nos lleva a morir por Cristo para vivir con Él. Libramos una dura batalla contra Satanás y contra el pecado. Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resistidles firmes en la fe. Primera de Pedro 5, 8-9. Esforcémonos seriamente con la gracia de Dios en destruir definitivamente en lo más hondo de nuestro ser las obras de la carne, fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, discordia, envidia, cólera, ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Gálatas 5, 19-21. Como dice San León Magno, si bien lo que nos hace hombres nuevos es principalmente el baño de regeneración, sin embargo, como nos es también necesaria a todos la cotidiana renovación contra la herrumbre de nuestra condición mortal, y nadie hay que no tenga el deber de afanarse continuamente por una mayor perfección, es necesario un esfuerzo por parte de todos para que el día de nuestra redención nos halle a todos renovados. La victoria que nos ha obtenido la resurrección de Cristo, nos dice San Pablo, no es una invitación a descansar y a gozar tranquilamente del tiempo presente. Si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba,
donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos juntamente con Él. Colosenses 3, 1-4. La fe se vive siempre en un combate cotidiano que nos lleva a sufrir y a morir con Jesús. Por obra de Dios, se os ha concedido gracias a Cristo no solo el don de creer en Él, sino también el de sufrir por Él. Filipenses 1, 28, 29.